Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es ser engañados por sistemas religiosos que aparentemente son buenos, pero están gobernados por una personalidad magnética que está apartada del Señor. Son lobos que engañan a los ingenuos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo de día lunes desde El Reto de Hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, muy alegre, feliz, comenzando una semana que creo que va a ser interesante, que va a ser muy buena, que ojalá que a lo largo de la semana hablemos sobre campus digital, porque hemos dicho en varias ocasiones que lo vamos a hacer, pero no lo hemos hecho. Lo hacemos. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama cuando algo lo tenés en suspenso? No, pero estamos ya listos para hablar de campus digital. Pero el día de hoy, particularmente, vamos a hablar de un tema tremendo, terrible. Sí. Bueno, le hemos llamado de lobos, engaños e ingenuos. Correcto, de lobos, engaños e ingenuos. Así se llama la serie. Una de estas series en las cuales tocamos, conversamos, no sé cuánto vamos a alcanzar a tocar, porque es un área profunda. Sí. Es un área, ¿cómo decirlo? Es un área profunda, es cotidiana, puede estar más cercana que lo que nos imaginamos. Puede tragarse a nuestros hijos, puede tragarse a nuestros hermanos, puede tragarse a nuestros papás. También tiene que ver con la realidad del mundo, tiene que ver con la realidad del alma, tiene que ver con todo esto. Y en América Latina es especialmente un problema. Por todos lados. Yo no sé si en América Latina. Yo veo que en Asia es un problema. En Asia yo veo también. que en Estados Unidos es un problema. Entonces no sé si lo limitaría a esto. Sí. Pero como en Asia no nos oye mucho. Mira, quizás voy a comenzar. Saludos a los chinitos. Eso, chinitos por lo menos achinados. Mira, de aquí que tenemos nuestros. Quizás voy a comenzar yo con algo que me toca el corazón. Hace poco vi esta serie que se llama, tú no lo has visto, ¿verdad? No. Que se llama, de Netflix, que se llama... ahora no me acuerdo cómo se llama, pero dice... ¿Es de orar? ¿Me dijiste algo? Es de orar y obedecer. Ajá. Dice dócil. Ajá. Orar y obedecer. O dócil, orar y obedecer. Y habla de un grupo que se denominan a sí mismo, porque es una palabra que tenemos que tener cuidado, fundamentalistas. Pero básicamente lo que sucede ahí es que hay un grupo de una iglesia, no es una iglesia cristiana evangélica, pero ellos básicamente definen que hay alguien que es, y ahora digo entre comillas, haciéndolo con los deditos como conejito, para los que nada más nos están escuchando, que lo hace como se llama a sí mismo el profeta de Dios. Y entonces comienza un grupo que en algún momento, voy a decir que la mayoría de los que estaban ahí estaban buscando a Dios, creo yo, y empiezan a apartarse, y después de algunos años están en una locura total. O sea, hay muchos hombres que tienen 30, 50, 70 mujeres. Como esposas. Como esposas y concubinas y todo. Y menores de edad, 13 años, 14 años, y dinero, pero muy estrictos con todo esto. Y asusta terriblemente. Parece sacado de la peor ficción que te puedes imaginar. Pero al mismo tiempo, estoy viendo yo en las noticias que acaban de... Even Stranger Things. Eso sí es Stranger Things. Pero even more strange. Pero al mismo tiempo veo que hay un juicio mundial famoso de otra iglesia que es complicada, donde alguien que estaba en una vida muy parecida a esta del documental, y ha sido condenado, y las cosas que han encontrado son similares, mucha perversión, donde otra vez hay uno que es, entre comillas, otra vez los conejitos, el profeta de Dios. Pero empezás a ver la historia para atrás y tú puedes recordar, quizás impactante para nosotros que estábamos en los 70s, a Jim Jones. Jim Jones, que hace que un grupo se aparte para la Guyana y 900 personas se suicidaron. Se suicidaron voluntariamente. Te iba a decir, se autosuicidaron de otra forma. Se suicidaron, incluyendo 82 niños. Pero tú te acordás David Koresh, allá en los, no sé, ahora por el 2000 o por los 90s, y un grupo que se llamaban los Davidianos,
cristianos. Está Sun Myung Moon. Sí. Está aún, lo que son anteriores, Charles Manson, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y es una historia que se repite una y otra vez. Sí. Entonces, aquí estamos, este es el origen de esta serie. Y que a veces tiene las dimensiones que tú estás diciendo, que son extravagantes, son mediáticas, son... terminan siendo mediáticas. Terminan siendo mediáticas, ¿verdad? Pero tú sabes, no son, todo lo que acabas de decir no son movimientos necesariamente pequeños. No. Quizás David Koresh, quizás Jim Jones, que eran... No, Jim Jones, 900 que sí, pero comparado con las otras que tú estás diciendo, que con el amor de una madre. Que son, bueno, realmente uno puede decir que vamos a hablar un poquito de eso. Sí. ¿Cómo es posible que las mamás y los papás permitan que algo así suceda entre los hijos? ¿Verdad? Que tú decís, hay una chica de 13 años o de 12 años casada con un hombre de 80 o de 70, y uno dice, ¿y dónde están los papás? Que son los que dan el consentimiento. Sí. Vamos a hablar de una expresión que es cómo te han lavado la cabeza. Sí. No estoy hablando de ir al salón de belleza. Estoy diciendo cómo podés llegar a tener, cuáles son los procesos de razonamiento que hayas llevado para poder ir tan lejos. ¿Y qué tiene que ver esto con quienes nos escuchan? Porque yo sé que la mayor parte de los que nos escuchan están pensando, a mí no me va a pasar eso. Mi iglesia es saludable, es cierto. Yo que voy donde el hermano fulano que conozco desde hace 30 años, ¿verdad? Y lo mismo, ya sé cómo es el hermano. Sí, tiene una vida, es algo enojado quizás, o es muy estricto, o es muy, no sé, cualquier otro efecto, pero... Cuenta chistes o lo que sea. Pero creo que esto es algo que nos tiene que ayudar a estar atentos. Yo creo que esa es la palabra que a mí me viene. Estar atentos, decir, esto no me puede pasar ni en una cosa profunda ni en una cosa sencilla. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a ordenémoslo. Quizás primero ordenémoslo revisando algunos de los términos que acabas de decir. Fundamentalista es un término que puede ser usado de una forma peyorativa, y tenemos que tener cuidado porque no todos los que se han llamado a sí mismos fundamentalistas se identificarían para nada con todo lo que acabas de decir. Correcto. Fundamentalista, básicamente quienes son fundamentalistas creen en los fundamentos, ¿verdad? Y este grupo se autodenominó fundamentalistas. Es decir, nosotros somos los fundamentalistas. Entonces, no era una descripción, sino que era el nombre de ese grupo. Y si tú vas a las definiciones más clásicas de fundamentalismo, vas a encontrar que suelen ser dualistas puros, creen en Dios, creen en el diablo, creen en el bien, creen en el mal, creen en la verdad y creen en la mentira. Entonces hay que tener cuidado que no todos los que son fundamentalistas caben dentro de eso. Yo conozco algunas buenas iglesias bautistas fundamentalistas que se les pararían los pelos de solo saber que a estos otros se llaman así, ¿verdad? Entonces, eso número uno. Número dos, que creo que tenemos que reconocer que todo lo que estás diciendo es un producto de los últimos tiempos que ya estaba predicho en la Biblia. O sea, una de las cosas que la Biblia dice es que al estarnos acercándonos a los últimos días, ese es el término técnico que la Biblia dice, una de las cosas que iba a pasar es que iban a salir por el mundo un montón de Cristos, que básicamente todos los que acabas de decir tienen de alguna forma un componente mesiánico. O sea, yo soy Dios o el profeta de Dios, que el Mesías era esencialmente el profeta de Deuteronomio 18, ¿verdad? Entonces, yo soy Dios o el profeta de Dios que vengo ungido por Dios, y yo soy el vocero de Dios. Entonces todo lo que yo digo es Dios lo que dice. O sea, este es el concepto de todo esto. Este está profetizado en la Biblia, y lo vamos a ver más y más en los últimos días. O sea, en la medida en que nos vamos acercando a los últimos tiempos, que no es necesariamente nuestro tópico de conversación en esta semana, creo yo. Pero es la explicación. Y yo creo, personalmente, eso es lo que yo creo. Yo no soy el profeta de Dios, pero yo creo que todos los signos de todo lo que está pasando es una evidencia clara para mí que las escrituras se están cumpliendo, y que nos estamos acercando hacia lo que la Biblia le llama los últimos tiempos, que no es lo que las películas dicen, que no es lo que la creencia popular cristiana necesariamente asevera, pero es los últimos tiempos. O sea, estoy de acuerdísimo con esa primera parte, es un aumento. Ahora, ¿por dónde agarramos esto? Porque pudiéramos hablar de la Biblia, yo te decía, quizás es del estudio de la Biblia, podríamos hablar de la descripción de estos falsos maestros, y a mí me gusta mucho el nombre de la serie, porque es de lobos
engaños e ingenuos, Ajá. porque creo que los tres elementos son fundamentales. Los lobos son lobos, o sea, están descritos en la Biblia como lobos rapaces, dice. Y utilizan el engaño Para comerse a los ingenuos. A los ingenuos, Ajá. ajá. Entonces, ¿cómo? Tú metes los tres en una sola bolsa, o como vi hace poquito en un diccionario salvadoreño español, los metes los tres en un solo cuchumbo, chuc, 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 haces la mezcla cóctel. y lo que sale de ahí es una tragedia. O sea, es una tragedia porque alguien podría, tú dijiste hace un ratito, bueno, algunos se sienten que es algo como que está pasando ahí al otro lado, ¿verdad? Como al otro lado del mundo. Sí. O sea, es como cuando oímos del ébola allá por el año, o de SARS, allá por el año, no me acuerdo cuándo fue, 2004, 2005, creo que fue por ahí, o por ahí fue. Y entonces uno decía, sí, pero eso está contenido circunscrito a unas naciones en Asia, ¿verdad? Creo que hubo algunas en África, y entonces eso no me va a afectar a mí. Entonces uno podría pensar, esa tragedia no me toca. Pero toca a la sociedad latinoamericana, toca a personas. Nosotros conocemos familias de personas que están, o familiares de personas que están metidas en estos movimientos, que es una tragedia. O sea, es una tragedia. Mira, y creo que los dos primeros elementos no los podés evitar. No podés evitar los lobos rapaces y que ellos estén engañando. Sí. Puedo evitar ser ingenuo y que no me engañen a mí. Estoy de acuerdo. Y creo que aún hay una función que tenemos de ser, sin hacer una campaña, pero que si tenemos a alguien cerca que ha caído en uno de estos movimientos, de ayudarle hacia luz, porque como yo te dije, hay un lavado de cerebro aquí a veces que hace que lo que tú decías, que hace que una persona entregue a uno de estos profetas, muy entre comillas, entre cuatro comillas de cada lado. Y corchetes y paréntesis y todo lo demás. Como que entregue a su hija de 13, 14 años para que sea su pareja conyugal cuando más tiene otras mujeres. ¿Dónde puede alguien perderse tanto de decir voy a hacer esto? Entonces, ¿por dónde agarramos esto? Por eso es que es engaño. Engaño, sí. Bueno, vamos a la Biblia. Okay. Vamos a la Biblia. Yo te llevo el día de hoy a un pasaje en 2 de Pedro capítulo 2 que creo que de alguna manera nos establece la base sobre la cual vamos a conversar. Creo que en esta ocasión, porque hemos estudiado 2 de Pedro 2 en algún momento en los últimos 9 años y pico, casi 10 años que tenemos de estar conversando contigo. Vamos para los 10. Vamos para los 10 años, sí. Y creo que lo hemos hecho en alguna ocasión. Entonces, en esta oportunidad no se va a tratar de desglosar 2 de Pedro capítulo 2. Pero 2 de Pedro 2 es un pasaje que debe resonar en el corazón de todos nosotros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de los que habían en el Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, hay una declaración bíblica, una profecía, una certeza. Yo no quiero decir que es una promesa, pero es una aseveración de Dios que entre nosotros va a haber falsos maestros. Está garantizado. Es una garantía de parte de Dios. Una garantía Dios ha de que va a pasar. Que esto va a pasar. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Van a introducirán encubiertamente herejías destructoras. Sí. Lo que estás diciendo de que cómo cabe eso, cómo es posible eso, es que ninguno de estos se aparece de la noche a la mañana diciendo que es Dios. O sea, el proceso es encubierto, y uno tiene que tener mucho cuidado cuando se acerca a una iglesia rara, una doctrina rara, algo que tú no le ves pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque difícilmente te van a contar toda la historia de un solo. Sí. Entonces estos introducirán encubiertamente herejías destructoras, hablando de segmentaciones de la verdad que son destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, que es lo que va a pasar al final. Quizás, yo sé que estamos comenzando, pero el final es que estos tienen un lugar especial en el infierno. Terrible. O sea, es una de las cosas que 2 Pedro 2 dice que para los falsos maestros, no para los seguidores de los falsos maestros, pero para los falsos maestros hay un lugar especial reservado en la eternidad, en la destrucción. Le llama la más profunda oscuridad. La más profunda oscuridad, entre otras cosas. Y dice, pero lo tremendo aquí, dice versículo 12, es, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, no solo van a seguir su
su doctrina. La palabra disolución, creo que la estudiamos hace poquito contigo, la mencionamos en uno de nuestros programas acá. Disolución quiere decir una vida desordenada. Desorden. O sea, tú hablas de uno de estos personajes y fácilmente no solamente tienen un problema en la inmoralidad que acabas de escribir, pero además viven vidas de lujos que son inmorales también, o sea, amorales. Generalmente. Sí, generalmente ataques de ira que son tremendos, movimientos de... O sea, la vida es un desorden, o sea, la vida es no hay otra forma de decirlo. Y dice que muchos van a seguir esas disoluciones, o sea, hay un segmento de estos grupos de personas como las que acabas de describir que están engañadas, sí. Pero hay unos que no están engañados. Hay unos que están siguiendo las disoluciones, que a sabienda de lo que hacen estos personajes, les están siguiendo de todas maneras. Lo que pasa es que yo creo que ahora estás hablando no tanto de los ingenuos, sino de los que adoptan esto, porque tú sabes que las disoluciones de los líderes son una autorización para ese mismo de desórdenes en los líderes seguidores. Claro. Otros conejitos salieron ahí ahorita. Sí, estoy de acuerdo. Pero es un problema, o sea, el problema, ¿cómo llega a tener poder? Y ahora voy a usar esa palabra. ¿Cómo llega a tener poder? Dentro de una estructura eclesiástica. Supuestamente, espiritual, de la cual se habla de Dios y se habla de Jesús, y alguien que sale alguna Biblia en algún momento, ¿verdad? Y agarra pasajes sacados de aquí y de allá. ¿Cómo llega a tener poder una persona así? Y la única forma es que elabora, construye debajo de él un sistema que pueda darle ese poder, que son otras personas que siguen sus disoluciones. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado, entender que puede llamarse la iglesia tal, puede llamarse el movimiento tal, porque no todos se llaman iglesia necesariamente, puede llamarse el círculo tal, porque algunas veces tienen nombres logias, grupos de los búfalos mojados. No creo. No creo tampoco. Pero es esa parte de que quizás lo primero que nada, Chelito, es que uno tiene que tomar responsabilidad de que no lo engañen. O sea, en esas tres palabras de lobos, o sea, lobos, yo te animo a que no seas un lobo, ¿verdad? De plano, no. ¿Verdad? Pero que hay engaños, entonces yo te animo a que no seas ingenuo. Sí. Pero ingenuidad no es algo con lo que naces. Ingenuidad o falta de ingenuidad, falta de sagacidad, o bien dicho, falta de ingenuidad no, exceso de ingenuidad, falta de sagacidad, es algo que tomamos una decisión de cultivar. Sí. O sea, si buscamos la sabiduría, y creo que vamos a aterrizar en la palabra eventualmente, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver un pasaje en Esdras 7 en algún momento, pero es la responsabilidad de nosotros no dejarnos engañar. Mira, yo tengo una pregunta porque estamos casi terminando este programa, pero ¿qué es lo que debemos concluir ahora? Debe ser la conclusión que existen, debe haber un análisis si yo estoy cayendo o metiéndome en algo de esto. Tú sabes que ahora hay mucha gente, o casi todo el mundo que tiene algún interés en el Evangelio. Yo he visto que algunos se han desviado porque en YouTube o en otra de estas plataformas van y encuentran lo que dice algo del milenio, y encuentran lo que dice alguien, algo de una profecía, y de pronto se ven fascinados por un maestro. Sí. Y algunos terminan desviándose porque conocieron a alguien por casualidad. Sí. Aquí. Y hay otros que sí están metidos en estructuras de iglesias físicas donde van cada semana y terminan con eso. Aquí estás abriendo una puerta que es imposible cerrarla en los próximos 2 minutos. Por eso te pregunto, ¿dónde crees que debe quedar el pensamiento a nivel de este día lunes? De lo que existen los lobos, existe la posibilidad de ser engañados, y existe la realidad de que muchos, ahora voy a usar la palabra de otra forma, somos ingenuos o podemos ser ingenuos. Entonces, mantener los ojos abiertos para tomar responsabilidad, que no nos engañen, es esencial. Cuando entendemos esto, habría que ver por qué no hemos dejado de ser ingenuos. Sí. Que quizás de eso vamos a hablar el día de mañana. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es abrir los ojos a la posibilidad de ser engañados por un maestro o por un sistema de enseñanza que me lleve a apartarme de la verdad, de Dios, y termine
tragándome vivo y tragándose vivo a mi familia. Sí. Estos grupos que andan por ahí, llámale falsas sectas, pero no necesariamente son las falsas sectas tradicionales que hemos conocido y que regularmente se sostienen sobre la personalidad magnética, casi mesiánica de un fulano, son un riesgo para todos nosotros, son un riesgo para los cristianos, son un riesgo especialmente para los cristianos que no conocen mucho la Biblia. Entonces, tomar la responsabilidad de que no nos engañen es algo de lo cual debemos apropiarnos. Ok, excelente. La palabra de hoy, ahora no sé si es conciencia o es responsabilidad, pero debes tomar conciencia que existen este tipo de lobos rapaces y que la Biblia nos advierte. Quizás son dos palabras, es conciencia de la responsabilidad que tenemos. Las dos cosas son importantísimas. Ok, mañana vamos a ver, y toda esta semana, mucho sobre este tema, que ojalá que podamos por lo menos tocar los puntos medulares. Mañana hablemos un poco, si te parece, mañana hablemos un poco de uno de los problemas por los cuales las personas caen en esta realidad. Y vamos a hablar de la necesidad de tener una autoridad espiritual genuina sobre nosotros. Me gusta. Llegamos hasta aquí, nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es ser engañados por sistemas religiosos que aparentemente son buenos, pero están gobernados por una personalidad magnética que está apartada del Señor. Son lobos que engañan a los ingenuos. De eso vamos a hablar el día de hoy.